Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado El Circuito Pulsional, dictado por el doctor y licenciado Horacio Vilkis. Horacio es médico y psicoanalista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, ejerce la atención clínica psicoanalítica, realiza actividades docente en Centro 2. Te damos la palabra, Horacio. Gracias, Laura. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, habíamos quedado en detenernos hoy en el capítulo 14, la pulsión parcial y su circuito del seminario 11. La idea mía es puntuar un poco este texto, teniendo en cuenta lo que trabajamos la semana pasada, que era el desmontaje de la pulsión, el capítulo 13 del mismo seminario, donde Lacan, si ustedes recuerdan, se detiene en recorrer el texto Pulsiones y Destinos de Freud. Habíamos hablado, hago un pequeño raconto, seguramente no resuma todo, pero habíamos hablado de esta idea de la pulsión como un montaje al estilo de los collages surrealistas, es decir, una puesta en escena entre el sujeto y el otro, que la pulsión va a ser una manera de, de dar cuenta de esa escena que, lejos de ser algo mítico, tramita algo de lo real por medio de ese montaje. No es un montaje, decíamos, finalista, que tiene una finalidad, sino que es algo que pareciera sin ton ni son, evocando un poco este sin ton ni son como algo donde se presenta algo de lo real. Y va a tratar de escribir algo de eso, de ese real. Habíamos hablado de los distintos componentes de la pulsión, el drang, el empuje, la meta, la fuente y el objeto. Y una de las cuestiones que habíamos tratado de dilucidar era, a propósito de la satisfacción de la pulsión, ese comentario que hace Lacan, donde señala que el analista va a ser llamado a intervenir, que en la dirección de la cura algo de rectificar el goce pulsional va a ser, el analista va a tener que intervenir ahí, en ese penar de más que la satisfacción pulsional generan los analizantes. Ese penar de más que es la satisfacción del síntoma, una satisfacción penosa, pero que está en el síntoma, que Lacan le interroga qué se satisface en ese recorrido pulsional. Y yendo un poco al capítulo La pulsión parcial y su circuito, ya el tema del capítulo es interesante. Primero, la alusión a pulsión parcial, y después el circuito, que Lacan habla de circuito, y circuito alude a algo cerrado, como un circuito donde hay un inicio y un fin, y es un recorrido cerrado. Bueno, este, este primer, esta primera parte del recorrido, Lacan recuerda lo que venía trabajando, que la pulsión es la puesta en acto, que es decir, la transferencia de la puesta, espérenme un segundito que voy a buscar agua. Les decía que
Dice Lacan que la transferencia es lo que manifiesta la experiencia, la prueba en acto de la realidad del inconsciente, en tanto ella es sexualidad. O sea que hay una puesta en acto y que en la transferencia y que algo de la pulsión va a ser lo que tramite algo de esa sexualidad. Y en tanto que esa y habla de acto, habla de sexo y habla, pero sobre todo habla de sexualidad, de la puesta en acto en la transferencia de la sexualidad. Y él, podríamos decir que eh, este recorrido pulsional que vamos a tratar de hablar ahora, eh, Lacan lo comienza hablando de que si no es por las pulsiones, si no es por las pulsiones justamente, la práctica analítica dice sería como una mántica, como una especie de alquimia, de magia, como que lo pulsional, la sexualidad, es lo que justamente eh, impide que el psicoanálisis sea una especie de práctica. Mántica alude como a aquellas prácticas que no tienen como un rigor científico, como la magia o la alquimia. Dice, de no haberse manifestado la sexualidad en forma de pulsiones parciales, como lo que domina toda la economía de este intervalo, nuestra experiencia no sería más que una mántica, a la que entonces le cuadraría muy bien el término neutro de energía psíquica, pero a la cual le faltaría aquello que constituye en ella la presencia, el Dasein de la sexualidad. Entonces, primero, que esa puesta en acto, en la transferencia, la puesta en acto de este trazado pulsional, es justamente lo que le da un rigor a nuestra práctica, que si no sería algo muy oscurantista. Y y dice justamente a propósito de que justamente la pulsión es el montaje a través del cual la sexualidad participa en la vida psíquica y de una manera que tiene que conformarse con la estructura de iancia característica del inconsciente. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado que la estructura, a propósito de la fuente de la pulsión, ¿se acuerdan que mencioné el tema del borde? Que como fuente hablábamos de las zonas erógenas, pero que Lacan enfatiza ese lugar de borde de la zona erógena, y que para que se constituya un borde, teniendo en cuenta que es el significante el que muerde, ¿no? El que perfora y muerde la carne, podríamos decir, y le da una torsión a ese concepto de zona erógena en la constitución de un borde. Borde en términos de una superficie topológica que va a estar en conexión con con el agujero de lo inconsciente. O sea, que hay una mancomunión topológica, es decir, hay una comunidad topológica entre el borde pulsional o el borde en el cual va a girar, en torno al cual va a girar el trayecto pulsional y lo inconsciente en términos del agujero. Si hay alguna pregunta o alguna duda o algo que les parezca, desde ya me interrumpen. Yo no tengo ningún problema en que lo hagamos más coloquial y nos corramos un poco tal vez hay cuestiones que quedan pasadas por mí y que vale la pena que me detengan. Entonces, estábamos hablando del borde, de la necesidad de que la pulsión, de darle cabida, y justamente gracias a la emergencia del trayecto pulsional en la cura, nuestra práctica no es algo oscuro, una mántica, como dice, no es algo, el análisis, sino sería algo más cercano a la magia. Y
Y la pulsión siempre va a ser parcial. ¿Por qué es parcial? En relación a expulsión parcial, Lacan también habla de objeto parcial, se hablaba, en psicoanálisis hablamos de objeto parcial, pulsión parcial, parcial en relación a la idea de del todo, ¿no? Del complementar un todo, y de una finalidad, corriéndonos de la finalidad biológica de la reproducción. Nosotros vamos a estar en otro terreno cuando hablamos de pulsión parcial. Eh, eh, Y antes de introducir justamente el circuito pulsional en términos de cómo Lacan lo piensa, eh, Lacan dice que ya Freud en 3 ensayos, muy tempranamente introdujo o retomó algo que la pediatría alemana ya lo consideraba, que era que la idea de la sexualidad infantil. Que la sexualidad infantil es polimorfa, los niños como perversos polimorfos, recuerden, polimorfa, aberrante. Y entonces, la integración, ¿cómo se integra la sexualidad con el deseo? ¿Cómo entra en juego el cuerpo? Y acá dice, la función trae un concepto que me parece muy ilustrativo. Dice, la integración de la sexualidad a la dialéctica del deseo requiere que entre en juego algo del cuerpo que podríamos designar con el término de aparejo, entendiendo como aquello con lo que los cuerpos pueden aparejarse en lo tocante a la sexualidad, en lo que toca a la sexualidad, que ha de distinguirse de cuando los cuerpos pueden aparearse. ¿Qué es un aparejo? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un aparejo? El aparejo es como si van al diccionario, es como, o el significado es algo que engancha, algo como las correas para una montura, es eso. Es un sistema que permite un dispositivo, que acá lo podríamos decir significante, artificial, un artificio significante, que permite enganchar algo del cuerpo para relacionarse con otro cuerpo. Entonces, algo de este aparejo es la función que la pulsión tiene que cumplir y que va a cumplir. Es un instrumento para realizar una acción específica, como las correas. ¿Cómo va a ser creado este instrumento? Con palabras, con significantes. ¿De dónde van a venir estos significantes? Del otro, de los decires del otro, podríamos comentar, justamente, de los decires del otro, de la voz del otro, de cómo esa voz del otro va moldeando los distintos orificios, agujeros del cuerpo. Hablábamos la vez pasada de que la pulsión, por lo general, se monta sobre las zonas de borde que son de intercambio del bebé, podríamos decir, con el otro. Zona oral, labios, son anal, hendidura palpebral, la voz en términos de lo invocante, lo acústico, el pabellón auricular. Bueno, son zonas privilegiadas del cuerpo de donde hay un intercambio del otro para con el niño o la niña. Y entonces, este artefacto que engancha, este aparejo, va a ser la función de la pulsión, podríamos decir, y que se va a establecer de acuerdo a un trayecto, y que ese circuito, les decía hoy que que un circuito es un recorrido cerrado, para que sea eficaz en términos de cerrar esos orificios. ¿Cuál sería la eficacia? Cerrar esos orificios, ¿no?, del cuerpo, esos agujeros, esos orificios de intercambio, deben cerrarse. Y vamos a ver que ahí donde no se cierra ese circuito, donde algo queda en un tiempo que no concluyó, las consecuencias clínicas que puede tener.
Lacan habla del tiro al arco, acá, en términos de que importa más el recorrido, como la flecha, el tiro al arco, importa más, es como un tiro al arco donde no importa tanto hacer blanco, sino el recorrido en sí. Tipo tirar y tirarse, y se apoya mucho este recorrido, dice que la pulsión, el recorrido, lo fundamental es el vaivén que va a ser entre el sujeto y el otro, o entre el sujeto por venir y el otro, ¿no? Ese vaivén, esa estructura gramatical apoyada en el verbo, en la permanente alusión al verbo, que Freud, eso lo toma de Freud. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de pulsiones y destinos, hablábamos de la importancia que Freud le da a la gramática, el mirar, el mirarse, el hacerse mirar, el pegar, el pegarse, el hacerse pegar, ¿no? Dice que lo fundamental es ese vaivén, ese ida y vuelta, que nunca se vuelve al mismo lugar, tampoco es un recorrido lineal, es como hablábamos de las mecánicas de la física de los fluidos, como de evaginaciones e invaginaciones, como si fuese un flujo una física de fluidos, pero no una energética, no es una energética, digamos, así sustancialista, sino que todo parte a partir del significante. El significante es el que crea esa energía potencial. Y y entonces, acá en el capítulo, en el apartado 2 de pulsión parcial y su circuito, les voy a mostrar, no sé, ahí, acá se ve este circuito, ¿no? Donde hay como una flecha, una tensión de una flecha que sale sobre el borde, va a recorrer, va a permitir el recorrido, el trayecto. Lacan acá apela a las palabras en inglés para justamente hablar del trayecto y dice que en estos tiempos verbales, ¿no? Por ejemplo, la voz activa, la voz pasiva y la voz medio reflexiva. El pegar, el pegar a otro, pegarse, pegar a otro y hacerse pegar o mirar, ser mirado y hacerse mirar. El sujeto ahí en gramática, en el tercer tiempo, esa voz reflexiva, dice ahí aparece un nuevo sujeto. En términos, digo, del vínculo con el otro y también ese nuevo sujeto como un sujeto deseante. Ahora vamos a ver las distintas facetas de este recorrido. Lacan habla de la importancia, lo toma de la palabra, les decía, del inglés, le da el nombre aim al trayecto, el trayecto, la meta en sí dice es el trayecto, lo trae del inglés, y otra acepción es el goal, o el gol, hacer el gol, en términos de marcar un tanto, de marcar ahí una acción significante también, marcar el trayecto, el recorrido pulsional vale más por el trayecto en sí, importa más salir de casa que el objeto de casa, o importa más el menú que el plato, digamos. Entonces, ese circuito alrededor del borde es como una tensión, un arco que se genera desde el borde pulsional, desde la fuente, desde el Kell en alemán, desde la fuente, de la zona llamada erógena, y se genera un lazo del cual se genera una iancia. Y ahí pone acá acá pone lo que sería el A, el objeto, pero en realidad va a ser el vacío de objeto. La pulsión es un trayecto que recorre un vacío o un objeto vaciado, está vaciado.
pero para que eso se vacíe, obviamente no es en 1 o 2, sino que se termina de vaciar con la constitución de la voz reflexiva. Sería el tercer tiempo, esa voz donde el sujeto queda escondido, así se dice en gramática. Ese hacerse, podríamos decir, en la cura, cuando los analizantes van advirtiendo, el hacerse, la tarea, que en esa satisfacción de más, ese penar de más que tiene el síntoma, ellos están implicados en hacerse comer, o hacerse cagar, o hacerse mirar de más, o escuchar de más, hacerse compadecer, ¿no? Hay gente que le encanta hablar y ser escuchada para que le tengan lástima, en fin, o escucha a otros de más y no puede parar de escuchar y poner límites. Un paciente comentaba justamente que él le llevaba negocios, oportunidades de negocios a sus socios, y después terminaba económicamente ganando casi nada, y los otros ganaban todo. Y él dice, me comen. En realidad él se hace comer, y lo dice así, me comen. Eh, entonces, este ahora volveremos sobre este circuito justamente. eh, Les decía la importancia de Lane del trayecto y del gol, de haber marcado un punto, como el gol en un partido, ¿no? Marcar una diferencia, un punto. Eh, eh, Lacan después sigue el desarrollo de este texto a propósito de que no hay una evolución del desarrollo libidinal o pulsional, ¿no? Donde a la pulsión oral le seguiría la anal, después la fálica. Él dice, no, lo que marca justamente es la demanda, el otro, que cómo va dividiendo con su demanda al sujeto. No hay un continuo, unas etapas del desarrollo evolutivo, digamos. De ese punto es muy enfático. Dice, el paso de la pulsión oral a la pulsión anal no es el producto de un proceso de maduración, es el producto de la intervención de algo que no pertenece al campo de la pulsión, la intervención, la inversión de la demanda del otro. Entonces es la demanda del otro la que va a dividir, va a generar un sujeto dividido. Va a generar un sujeto dividido. Y eso se constituye en el tercer tiempo, cuando esa voz reflexiva permite justamente el vaciado de la libido, podríamos decir en términos freudianos, el yo se vacía del líbido hacia el líbido objetal. Y hay una parte, la última parte de este capítulo, Lacan sitúa algunas cuestiones vinculadas a la perversión. Yo solo voy a mencionar cómo él trata acá de decir clínicamente que el lugar del perverso no es el del sujeto agente, sino que es el objeto del goce del otro, que queda en el lugar del objeto. Y cómo a veces también nos quedan a nosotros advertidos, a veces en esta cuestión del ser, él dice en relación al Boyer, cómo a veces queda descubierto siendo mirado, pura mirada por el otro, y descubierto en consecuencia. O también se ve esto con las redes sociales, ¿no? Donde a veces alguien le dice, estuve mirándote lo que
¿no? A quién seguís o qué historia seguís, ¿no? Esto es frecuente ahora y a veces alguien puede quedar como, uy, me estuvieron mirando. O soy mirado por el otro. Hay otra... hay una referencia volviendo un poco a la función de la pulsión, y a este lugar, esta función de, les decía, de aparejo. Este circuito que se genera debe cerrarse y no siempre se cierra. No siempre lo vemos en la clínica, en situaciones como las adicciones, las distintas adicciones, facetas de la adicción, o las neurosis narcisistas, o cuadros melancólicos. Hay situaciones clínicas donde podríamos decir que dan cuenta que este circuito quedó abierto o quedó totalmente abierto, tipo no advertir nada de la tercer voz reflexiva, o tipo abandono o me abandonan, ¿no? Y no hay posibilidades de qué hago yo para que me abandonen, o me cagan o cago y me cagan, o como y me comen. Eh, y les decía, ahí la libido yoica no queda vaciada, y entonces esa permanencia de la libido en relación al lugar donde debería estar vacío, ese trayecto, ese vacío de objeto, hace de que termina siendo el yo un lugar del recorrido pulsional, con las consecuencias clínicas que eso trae. Eso por el lado de lo que serían las neurosis narcisistas, o, como les decía antes, ahí donde el recorrido pulsional no se terminó de cerrar. Siempre el cierre no es quirúrgico y siempre va a haber restos donde algo del síntoma vamos a tener que intervenir para rectificar ese costado de goce de lo que les decía hace un rato, el penar de más. O a veces en situaciones clínicas como la psicosis, obviamente cuando está esa presencia de las voces, de las alucinaciones, que implican justamente que ese vacío de este recorrido, ahí está intrusando una voz que no debería estar, que debería estar en falta. O a veces de otra índole, las voces superyoicas. Bueno, no sé si hasta ahí me quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún comentario. ¿Cómo venimos? Escribir algo por el chat. Una paciente comentaba los otros días que ella no puede dejar de meterse compulsivamente, lo decía, en la vida de sus hijos. Y así le pasó con otras parejas, sobre todo con su hijo mayor. Se mete a ver cuáles son los vencimientos, pese a que no vive con ella, cuáles son los vencimientos de la luz, del gas. Para ella sería un problemón que él no pague la luz y se la corten. Y ella dice, se mete compulsivamente, se tiene que morder los labios para no meterse. Y ella dice, ¿qué dejo de lado o qué trato de llenar
con esa compulsión, porque no la pasa bien después, ni ella ni la gente que la rodea, sus o parejas o en este caso los hijos. Y, y ella dice que tratando de ser, de congraciarse con los hijos o con los demás, termina siendo despreciada. Es lo que encuentra, desprecio. Se hace despreciar en definitiva, tratando de o pensando que va a ser una gauchada a los hijos, recordándoles que el vencimiento de la luz, del gas, cuando ya son hijos grandes, o las materias para la facultad, piensa que va a ser querida así y termina siendo despreciada. Pero esto de toda la vida. Ahora se lo sitúa como una compulsión y también con esta pregunta, ¿qué podría hacer ella con esa energía, con ese tiempo libre, si esa compulsión no estaría, eh, no estaría tan presente? Pudo correrse de unas cuantas en este tiempo de análisis, sobre todo con el tema de la comida. Tenía a veces ataques de irse a la heladera y comer un montón, eso cesó, pero ahora está este tema, ¿no? De cómo, cómo qué empezar a pensar de qué haría si no estaría este recorrido compulsivo en relación a meterse en la vida de sus seres queridos. Eh, Esto, bueno, ella lo advierte y es algo que desde ya está trabajando y está advertida de que hay un penar de más ahí y que hay algo que debe renunciar para hacer algo más satisfactorio para con ella y después con su vida. Eh, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Horacio, Sí, te Lucila, pregunto por ahí en esto que vos comentás, sí, como modos de intervención, digamos, ante esto que se repite, ¿no? Esto que aparece, aparece, aparece. Por ahí en este caso que vos comentás último, como que se ve que, bueno, hay una posición que intenta cambiar, digamos, ¿no? Donde ella se sí, pregunta o aparece algo, digamos. Pero donde está esto de la repetición sin un cambio de posición, por ahí sí podés nombrar como modos de intervención, si bien sabemos que es el caso por caso, ¿no? Pero por ahí sí se claro, te ocurre como ejemplos. sí. Eh, Primero que la repetición es necesaria porque va a ser en la repetición. Hay un desarrollo de la cura que es necesario que haya una cierta dimensión de la repetición para poder leer. Después, eh, modos de intervención eh, bueno, con esta mujer que mencionaba hace un rato, por un lado está, ella, ella lee todo esto, ella lee ese circuito y tal vez a partir de cierta intervención que una vez le hice, a partir de qué cosas tendría ella de qué se ocuparía si no se ocupa de esto, ¿no? De qué cosas está dejando de lado de su vida, que dejó un montón, por quedar en este lugar de madre, en este caso con los hijos, pero también lo había hecho antes con su esposo, con otras parejas. No sé si hay desde ya, como vos decís, hay caso por caso y no, sí, constato que hay situaciones clínicas, por ejemplo, en las adicciones, donde uno puede leer o encontrarse con los pacientes, por ejemplo, alguien adicto, y llegar a una gran
conclusión o una lectura, situar algunas cuestiones, y me ha pasado decir, uy, bueno, qué bueno se trabajó este sueño, se trabajó esto, y después el paciente se propone no consumir más o moderar el consumo, pongámosle, moderar el consumo de la sustancia tóxica que sea, y llama al paciente o llama a algún familiar diciendo que pasó un desastre, volvió el consumo, y uno lo liga, ¿qué pasó ahí? ¿Fue algo de la sesión que lo disparó o qué? Y es como decir, bueno, hay algo ahí que de repente se abre una boca o se abre, digo, en relación al alcohol, y hay algo ahí, vuelvo a decir, de ese circuito que no se cierra y que genera como una situación de esta pregunta, ¿no? Cómo que más allá de la lectura, que hay algo ahí de la relación que les decía antes entre lo inconsciente y la pulsión, pero que evidentemente nos convoca a pensar otro tipo de armazones de intervención, porque muchas veces pasa eso, ¿no? O un paciente que puede ser, que tenga compulsión al juego y que quiere venir, o viene por ver por qué juega, por qué va a jugar, por qué va al bingo, y después comenta de que fue, hizo desastres, perdió más que de lo que ganó, y vuelve a empezar, ¿no? Como que hay algo ahí de las intervenciones como que no muerden, ¿no? O quedan ahí boyando algunos comentarios de los pacientes, pero no muerden en términos de una rectificación. Esta paciente que les comentaba, o da a pensar de que ella sí advierte, ella dice, me tengo que morder los labios, fíjense ella que lo cuente, pero con mi hijo más chico lo puedo hacer. Esto de no meterse. No sé, Lucila, si fue muy extensa la respuesta, si hice algún acercamiento a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. La vez pasada les comentaba también de otro muchacho que trabaja en un camión o con un camión, y decía que tuvo un sueño que se le rompía el camión, chocaba, y como que él mismo empieza a asociar que tal vez le está, como que el camión, como que algo le está, lee él en el sueño, parar. Y cuando le interrogo el pare, alude a tener que parar, a parar de alimentar, dice el monstruito, que es comprarse un camión sin plata, girar cheques en descubierto, tener que pensar que tiene que pagar esos cheques y conseguir trabajo, en el caso de él son viajes, y toda esa ingeniería que tiene que trabajar, ¿no? De conseguir viajes para pagar los cheques que ya dio, lo hace generar una tensión que él dice que se pone en un lugar de sacrificio, y que así llega para cuando para con el camión en algún lugar, se da un gustito y es como decir, bueno, me estoy sacrificando, me voy a dar un gusto con la comida. Y come mal. Tiene sobrepeso, tiene mucho sobrepeso, y él dice, bueno, yo me doy ese gusto de como me estoy sacrificando, compenso. Pero él empieza, a partir del análisis, empieza a leer ese lugar de sacrificio y de empezar a pensar en opciones saludables, que puede aún en la ruta puede tener opciones mucho más saludables de alimentación, y está enfocado en eso, de empezar a ir a un nutricionista o mínimo empezar a decir, bueno, no tengo que comer media docena de facturas mientras manejo. Pero yo pensaba esta cuestión de la comunidad topológica entre lo inconsciente, una formación del inconsciente, el sueño, que le genera todas estas asociaciones y llega
rápidamente engancha con este lugar de la pulsión como aparejo, ¿no? Y el circuito que se le arma de gratificarse con la boca, pero al precio, o con la comida, mejor dicho, pero con todo este circuito del recorrido y de decir, bueno, alimentar al monstruito, fíjense, y el sacrificio. Y él dice, yo en realidad, donde más me rinde mi trabajo es no estando en el camión, estando por fuera del camión, tratando de generar viajes y contactos para que manejen otros, ¿no? Y él conseguir los viajes, estar más en el lugar de, como de empresario, más que de chofer. Y incluso dice, si hasta no tengo conexión en la ruta, se conecta mucho mejor estando en su casa consiguiendo viajes y que viajen otros. Bueno, todo eso lo aleja de ese lugar de sacrificio que implica estar arriba del camión. Todo ese circuito es el circuito que está tratando de desmontar en este penar de más que le genera esta satisfacción pulsional. Todo esto, ¿no? No solamente darse alguna comida extra o poco saludable, sino también estar arriba del camión, a veces, bueno, todo lo que implica ese laburo, ¿no? ¿Se entiende estos ejemplos? Si les parece, cierro con un ejemplo más de otra índole, que es el campo de las voces, de la psicosis. Una chica que escucha, porque sigue viniendo, voces predominantemente que hablan de ella, hablan mal de ella, o la tratan de puta, de lesbiana, de grasa, quemada, palabras insultantes y desubjetivantes. Y encontramos, yo al principio, cuando empecé a tratar, no sabía muy bien cómo tratar a estas, o sea, estas voces que ella se encerraba en la casa porque no podía salir, que sobre todo en la calle la insultaban mucho, sentía mucho insulto. Hasta que un día se me ocurrió proponerle que escriba lo que ella sentía, lo que escuchaba. Y así fue que empezó a traer en una agenda eh, eh, lo que ella había escuchado y por lo general ya le daba alguna lectura más, algún comentario. Entonces se dio este circuito. Ella lo traía, ella escuchaba en la casa. Lo escribía, lo traía al consultorio, yo lo leía en voz alta, ella lo escuchaba y después yo me lo quedaba en el consultorio y se me fue quedando montones de escritos. Cuando ella empieza a escuchar lo que había escrito, pero lo escucha a través mío, un día se ríe, porque por lo general la cara además era muy compungida y muy de perplejidad por todo esto, y dice, qué rayada que estoy, ¿no? Riéndose, al escuchar por mí lo que ella había escrito, ¿no? Fíjense en todo este circuito que se armó. Y, y bueno, así fue que empezó a descomprimirse bastante la situación, se hizo como una rutina, eh, escribir, traer, traer lo que ella había escrito. Las voces siguen, no es que a veces disminuyen, a veces no, pero a ella le da resultado. Y es una herramienta que encontramos, que construimos, donde ella encuentra algo de alivio y le genera una lectura distinta de lo que ella escucha. Y esta alusión al humor, qué rayada que estoy, ¿no? Se dio a partir de escuchar mi voz de lo que ella había escrito. Y verme leer, verme, sentirme hablar.
y le permitió salir de ese lugar también de encierro, porque por lo general se quedaba en la casa y ahora viene sola al consultorio. En aquella época venía siempre acompañada por un familiar. Bueno, posibilitó también una apertura de un montón de otras, de un montón se abrió un montón, cosa que antes estaba totalmente aplastada por las voces. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario? Si no, vamos cerrando por acá. Laura, ¿estás por ahí? Estoy acá. Bueno, eh, bueno, cerramos acá entonces, Laura. Bueno, Les perfecto. agradezco a todos. Muchos saludos. Gracias, Laura. Muchas gracias a vos, Horacio, y gracias a las A chicas que todos los participaron. participantes. Chao, chao.